Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida y obra de un científico alemán que revolucionó la ciencia y la tecnología del siglo XX. Estamos hablando de Albert Einstein. Albert Einstein nació en Ulm, Imperio Alemán, el 14 de marzo de 1879 y murió en Princeton, Estados Unidos, el 18 de abril de 1955. Fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado suizo, austríaco y estadounidense. Se lo considera el científico más importante y conocido del siglo XX. La vida de Albert Einstein ha despertado tanto interés entre doctos y profanos que posiblemente sea el individuo del que se conoce más detalle. Casi puede decirse, día a día, lo que hizo, por dónde anduvo, con quién se relacionó, sus gustos, a qué se dedicaba en su tiempo libre, prácticamente todo lo que aconteció en su vida fructífera, intensa y azarosa. Tal es su fama que con toda seguridad, preguntada a cualquier persona por el nombre de un científico, va a decir Einstein, y ante retratos de científicos, el primero en ser identificado sería él. Sobre él escriben y hablan las gentes más diversas, con intereses a veces contrapuestos. Se le ha ensalzado como científico, pero también se lo ha acusado de plagiario y embaucador. Se lo ha mistificado como pacifista y defensor de los indefensos frente a quienes lo han vituperado como padre de la bomba atómica. Se lo ha encumbrado como hombre recluido en un mundo privilegiado de la ciencia, a la vez que se le ha reprochado su constatada vocación de persona desatenta con la familia y de ser un amante infiel. Sin embargo, el conocimiento de su obra no ha ido paralelo al de su vida, circunstancia que él siempre lamentó y que le llevó a verse como una especie de rey Midas, pero con la diferencia de que alrededor no se convertía todo en oro, sino en una especie de circo. La soledad en que prefirió mantenerse, la incomprensión y el acoso que hubo de soportar desde ámbitos hostiles
políticos, sociales, la descarada manipulación de su nombre y su imagen para promocionar productos o abanderar causas de todo tipo no consiguieron apartarlo de su más preciado refugio, la ciencia. Ciencia que practicó de forma muy personal, en cierto modo, como un outsider de los procedimientos académicos, renunciando incluso a las formas habituales para progresar en el escalafón. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad suaba de Ulm, en el sur de Alemania, a orillas del Danubio, en el número 135 de la Bahnhofstrasse, desaparecida en la Segunda Guerra Mundial. Era el primer hijo del matrimonio judío Hermann Einstein y Pauline Koch. Al parecer, y según testimonio de su abuela materna, Ted Koch, nació demasiado gordo, con la cabeza hinchada y un poco deforme. Con apenas un año su familia se trasladó a Múnich en busca de prosperidad para la industria electroquímica que el padre y el tío de Einstein, Jacob, explotaban desde hacía años. En aquella ciudad se había iniciado la transformación masiva de la iluminación por gas a electricidad y pensaron que era buena la ocasión para hacer fortuna. En la escuela primaria recibió el pequeño Albert instrucción católica. La formación judaica exigida por el gobierno para los de su condición habría de adquirirla en su entorno familiar a pesar de que sus padres fueran agnósticos. En aquellos primeros años, Einstein manifestó un desmesurado interés por la existencia de Dios, que llegó a preocupar a su gente. Pronto rebajó aquella pasión inicial debido a su temprana inquietud por las lecturas científicas y filosóficas, aunque siempre le anduvo rondando la idea de Dios, el Dios de Spinoza, llegando a decir que sus aspiraciones científicas eran conocer los pensamientos de Dios. Fracasado nuevamente el negocio familiar, se trasladaron a Italia, estableciendo una fábrica de material electroquímico en Pavía. Albert, con 15 años, hubo de quedarse en Múnich para acabar los estudios secundarios y hacer el servicio militar. No cumplió ninguna de las dos cosas, además de no soportar la rigidez escolar prusiana. Quería evitar incorporarse al ejército, por lo que se fue a Italia con sus padres, con el consiguiente disgusto para ellos que veían peligrar el futuro de su hijo. No permanecería mucho tiempo en el hogar familiar, pero aquellos meses fueron de muy grato recuerdo para él. Como consecuencia de sus lecturas, escribió su primer ensayo, una investigación sobre el estado del éter en un campo magnético, anticipo de lo que años después lo encumbraría como un gran científico.
En su juventud, Einstein era excelente en matemáticas y física, pero no se interesaba por las otras materias. Comenzó a estudiar matemáticas a la edad de 12 años. Se interesó por el álgebra y la geometría, y a los 15 años, sin tutor ni guía, comenzó el estudio del cálculo infinitesimal. Otro de sus tíos incentivó sus intereses científicos en su adolescencia, proporcionándole libros de ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de estos libros de divulgación científica nacería un constante cuestionamiento de las afirmaciones de la religión, un libre pensamiento decidido que fuera asociado a distintas formas de rechazo hacia el Estado y la autoridad. Obtuvo el título de bachiller alemán en 1896, a la edad de 16 años. Ese mismo año renunció a su ciudadanía alemana e inició los trámites para convertirse en ciudadano suizo. Poco después, el joven Einstein ingresó en el Instituto Politécnico de Zúrich, ingresando en la Escuela de Orientación Matemática y Científica con la idea de estudiar física. Tras graduarse, siendo el único de su promoción que no consiguió el grado de maestro, Einstein no pudo encontrar un trabajo en la universidad, aparentemente por la irritación que causaba entre sus profesores. El padre de un compañero de clase le ayudó a encontrar trabajo en una oficina de patentes en 1902. Su personalidad le causó problemas también con el director de la oficina, quien le enseñó a expresarse correctamente. En 1904 consiguió trabajo permanente. Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares. En 1905, a sus escasos 26 años, cuando se encontraba terminando sus estudios doctorales en física, escribió 5 trabajos científicos que revolucionaron la ciencia y la tecnología de todo el siglo XX, los cuales publicó en la revista Annalen der Physik, que abordaban problemas relacionados con 3 grandes ramas de la física de esa época: la mecánica clásica, el electromagnetismo y la termodinámica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. Hacia 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia a nivel mundial, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física, y no por la teoría de la relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea. En esa época aún se consideraba un tanto controvertida. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania hacia diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Instituto for Advanced Study. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Aunque se considera como el padre de la bomba atómica, siempre advirtió sobre el peligro de su uso. Abogó por el pacifismo, el federalismo mundial, el internacionalismo
el sionismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Fue proclamado personaje del siglo XX, el más eminente científico por la revista Time. Einstein fue una mente brillante para la ciencia, pero ¿cómo administraba su tiempo? La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. La frase fue escrita por el prestigioso físico Albert Einstein a su hijo Edward en una carta de febrero de 1930. Y ciertamente Einstein, uno de los científicos más relevantes de la historia, no dejó de moverse hasta el final de sus días. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la física, recibiendo el Premio Nobel de 1922, un reconocimiento mundial que trascendió la ciencia. Periodistas y biógrafos lo describen como inconformista y rebelde, con una inmensa curiosidad y como un apasionado incansable de la ciencia. A pesar de su reputación de ser un hombre distante y solitario, en realidad tuvo fuertes lazos familiares y de amistades que se extendieron durante toda su vida. La vida de Einstein no fue lineal y constante, es decir, como cualquiera de nosotros, no siempre usó el tiempo para acumular conocimientos de la misma manera a lo largo de los años. Sin embargo, para Einstein había algo mucho más significativo que la sabiduría que lo acompañó durante toda su vida. La imaginación es más importante que el conocimiento, le dijo al periodista George Sylvester Viereck en una entrevista publicada en el diario Saturday Evening Post en octubre de 1929. Cuando era niño, Einstein experimentó problemas para hablar y aprender. Tenía tanta dificultad con el lenguaje que los que lo rodeaban temían que nunca aprendería, le escribió Maja Einstein, hermana de Albert, a su amiga Sybil Blainoff en una carta de mayo de 1954. Una experiencia que le causó impresión de niño fue que cuando él tenía 4 años, su padre le regaló una brújula. Él veía esa aguja reaccionar ante algo y no podía ver qué era. Cuando vemos una brújula, vemos la aguja moverse. Cuando Einstein miró la brújula, comprendió que algo debía moverla. Ese es un salto tremendo que la mayoría no hace. Quedó fascinado por la razón de no poder ver la fuerza, que era la fuerza oculta, y esa fue una fascinación de toda la vida para él. La vida para Einstein comenzó en 1879, con su nacimiento en Ulm, Alemania. Su familia asegura que no habló hasta los 3 años, y que lo hizo entrecortadamente por varios años. Para entonces, esto era una gran preocupación para sus padres. Después, investigadores de Cambridge y Oxford dirían que pudo haber mostrado síntomas del síndrome de Asperger, un desorden en el espectro del autismo. Pero los historiadores no concuerdan con ese diagnóstico. Algo que era reconocido universalmente es que era inteligente. De niño, definitivamente era inteligente. Era lento de cierto modo. Tenía muy poca paciencia para el aprendizaje rutinario.
Así que si querías obligarlo a memorizar tal vez las tablas de multiplicación, a él no le interesaba eso. En ese sentido, era problemático, siempre retaba a la autoridad y siempre hacía preguntas. Hace falta alguien dispuesto a ser diferente, dispuesto de hecho a ser aborrecido para crear una teoría que derrumbe las viejas nociones. Claro, también hace falta tener razón. Si los padres de Einstein estaban preocupados por la capacidad de aprendizaje de su hijo, no debían estarlo. Los registros de los archivos suizos muestran que Einstein comprendía la física universitaria ya a los 11 años. A los 16, escribió su primer artículo científico. Algunos creen que su padre, Hermann, quien trabajaba como ingeniero, inspiró a Einstein a pensar en cómo funcionaba el mundo. Tenía unos 15 años cuando comenzó a formularse esa pregunta recurrente. Y esa pregunta era, ¿cómo luciría el universo si pudieras montar sobre un rayo de luz? Esta simple fantasía tendría enormes inferencias cuando Einstein desarrolló su innovadora teoría de la relatividad especial. Pero ahora, su fantasía era apenas una inspiración para obtener un diploma científico. Se formó en la universidad porque quería ser profesor de física. Pero hallar empleo no sería fácil. Algunos de sus profesores no estaban dispuestos a apoyar a un estudiante cuyas ideas consideraban radicales. A Einstein tal vez le preocupaba que su familia pensara que era un fracasado. Y a nadie intentaba complacer más que a su padre. Pero no tendría la oportunidad. En 1902, a la edad de 55 años, Hermann Einstein murió de una falla cardíaca. Einstein idolatraba a su padre, pero descubrió que su padre lo consideraba un fracasado. Eso lo frustró. El comprender que su padre murió pensando que su hijo era una enorme pérdida. Mientras Einstein luchaba con sus sentimientos de fracaso, había un punto brillante en su vida. Se casó con su novia de la universidad y colega física, Mileva Marić. Poco después de la boda, en 1903, y con un hijo en camino, consiguió el que algunos consideran el empleo más importante de su vida. No como científico, sino como empleado de la oficina de patentes en Berna, Suiza. Tenía que remover toda la propaganda sobrante en las aplicaciones de patentes para llegar al principio, llegar a la imagen física que hacía funcionar ese invento. Tuvo que volverse hábil en llevar las cosas hasta sus fundamentos. Y cuando practicaba su física, eso era justo lo que lograba. Einstein pasaba horas en el trabajo, no solo revisando papeles que detallaban los inventos de las personas, sino mirando por la ventana y armando rompecabezas en su mente, afinando su genio. El mismo Albert Einstein reflexionó en su adultez sobre su infancia y los problemas de aprendizaje. El adulto común nunca se preocupa por los problemas del espacio y el tiempo. Estas son cosas que ha pensado de niño, pero como yo me desarrollé tan lentamente, comencé a preguntarme sobre el espacio y el tiempo solo cuando ya era un adulto. En consecuencia, investigué el problema más profundamente de lo que lo haría un niño común y corriente. Le contó el propio Einstein al físico alemán y premio Nobel James Franck, uno de los testimonios que recoge Walter Isaacson en la biografía Einstein, His Life and Universe. Einstein, su vida y universo.
Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la capacidad de concentración y sistematización, es decir, la habilidad que tenía Einstein de identificar las leyes que gobiernan un sistema y a la vez su aparente falta de empatía, podrían haber sido una manifestación de autismo, lo cual nunca se ha demostrado. La genialidad de Einstein, sumada a su capacidad extrema de concentración, hicieron que en 1905 escribiera 5 influyentes investigaciones científicas que incluyen, por ejemplo, la ecuación más famosa de la historia de la ciencia. Algunos llaman a este periodo el año milagroso. En ese momento Einstein, con solo 26 años, trabajaba como funcionario en la oficina de patentes de Suiza, 8 horas al día, 6 veces por semana. Podía hacer el trabajo de un día completo en solo 2 o 3 horas. El resto del día desarrollaba mis propias ideas, según cuenta Peter Bucky, radiólogo y amigo de Einstein, en su libro The Private Albert Einstein en privado. Ese año fue la demostración de que la mente de Einstein podía manejar una variedad de ideas simultáneamente. Esa habilidad también se veía reflejada en el día a día en la casa con su familia. Incluso el llanto más fuerte de un bebé no parecía molestar a mi padre. Podía continuar con su trabajo completamente impermeable al ruido, describió su hijo Hans Albert Einstein a Bucky. El violín era otro de los instrumentos que le permitía agudizar esa concentración. A menudo tocaba el violín en la cocina a altas horas de la noche, improvisando melodías mientras reflexionaba sobre problemas complicados. Entonces de repente decía, lo tengo, como si por inspiración la respuesta al problema hubiera llegado a él en medio de la música, agregó Hans Albert Einstein. Según el mismo periodista, en la entrevista publicada en Saturday Evening Post en 1929, Einstein gozaba de una paciencia infinita y no le molestaba explicar sus teorías una y otra vez. Era un maestro innato que no resiente las preguntas. Sin embargo, sus primeros años como profesor en las universidades de Berna y Praga no gozaron de tanto éxito. Einstein nunca fue un maestro inspirador y sus conferencias tendían a considerarse desorganizadas, afirma Isaacson en su libro. Si bien hubo momentos en la vida de Einstein que pudo parecer un ejemplo de un hombre multitarea, es también verdad que manejar el balance entre su vida profesional y la privada no le fue fácil. Además del año milagroso en el cual su productividad fue asombrosa, el científico continuó publicando investigaciones revolucionarias y revisiones. 6 en 1906, 10 en 1907, todas ellas mientras trabajaba en la oficina de patentes, describe Isaacson. Al menos una vez a la semana tocaba su violín en un cuarteto de cuerdas y se ocupaba de su pequeño hijo Hans Albert, que en ese entonces tenía 3 años. Cuando mi madre estaba ocupada en la casa, mi padre dejaba de lado su trabajo y nos cuidaba durante horas, mientras nos balanceábamos sobre sus rodillas. Recuerdo que nos contaba historias y a menudo tocaba el violín en un esfuerzo por mantenernos callados, recordó Hans Albert en una entrevista que recoge Isaacson. Pero para 1911 las cosas empezaron a andar mal y su relación con la familia se volvió áspera. Para Einstein, la vida profesional empezó a pesar más que la personal. Él está trabajando incansablemente en sus problemas. Se puede decir que vive solo para ellos, le dijo la entonces esposa de Einstein, la física Mileva Maric, a su amiga Helen Savick, en una carta de 1912. Las tensiones en el matrimonio, sumadas al creciente acercamiento con su prima Elsa, que luego se convertiría en su segunda esposa, se volvieron insostenibles para 1913.
El exceso de trabajo para ese entonces tenía 3 empleos, la tensión mental y los problemas domésticos fueron demasiado para Einstein. Él tenía la impresión de que la familia estaba tomando demasiado de su tiempo y que tenía el deber de concentrarse totalmente en su trabajo, dijo su hijo Hans Albert en una serie de entrevistas a la BBC en 1967. Cuando se separó de Mileva en 1914, también se apartó de los niños, y eso lo perturbó profundamente. Naturalmente, Einstein se sumergió en la ciencia para escapar de su tristeza. La dedicación exclusiva a la investigación científica, que dio como resultado la teoría de la relatividad general junto a otros descubrimientos, dejó a Einstein exhausto en 1915. Mis sueños más audaces se han hecho realidad, le escribió a su amigo Michel Besso a finales de ese año. Estoy contento, pero caput, totalmente roto. Ese proceso no solo lo dejó agotado, sino que se profundizaron sus episodios de distracción, incluso olvidándose de comer. A menudo estoy tan absorto en mi trabajo que me olvido de almorzar, le escribió a su hijo en una carta de mayo de 1915. Cuando Einstein se volvió a casar, su matrimonio con Elsa fue muy diferente que el anterior. Tenían cuartos separados y él estaba muy a gusto de que ella lo cuidara en todo momento. Ella decidía por él cuándo comer y a dónde ir. Empacaba su maleta y le repartía dinero en sus bolsillos. Esos detalles le permitieron concentrarse más en el cosmos que en el mundo que lo rodeaba, detalla Isaacson en su libro. A Einstein le gustaba navegar y salir a caminar. Era una manera de despejar su mente luego de los momentos de intensa concentración. Muchas veces salía a dar paseos, acompañado de Elsa, las hijas de ella, o simplemente en soledad. Existen varias historias sobre las distracciones de Einstein, incluso algunas en las que se lo vio perdido en la calle y debió pedir ayuda para volver a casa, aunque muchas de ellas pueden ser exageradas. Después de la muerte de Elsa en diciembre de 1936 y ya viviendo en Estados Unidos, Einstein volvió a sumergirse en el trabajo. En una carta a su hijo Hans Albert en enero de 1937, Einstein admitió que le costaba concentrarse, pero que el trabajo lo mantenía activo. Mientras pueda trabajar, no debo ni me quejaré, porque el trabajo es lo único que da sustancia a la vida, escribió en una de las cartas recopiladas por los archivos de Albert Einstein, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Ciertamente Einstein no era un hombre que pudiéramos calificar de coqueto. De alguna manera construyó una imagen de profesor amable y gentil, aunque distraído a veces, pero indefectiblemente dulce, quien deambulaba perdido en sus pensamientos, ayudaba a los niños con sus tareas y raramente se peinaba o usaba calcetines, describe Isaacson en su biografía. En 1909, tanto su cabello como su vestimenta empezaron a caer en una especie de desprolijidad. Llegué a una edad en la que, si alguien me dice que use medias, no tengo que hacerlo, le dijo Einstein bromeando a un vecino, según recoge Bucky. Entre las múltiples historias que se suelen repetir de Einstein, una de ellas es que tenía diferentes conjuntos de ropa, pero todos iguales, para no tener que perder tiempo en elegir diariamente qué usar. Sin embargo, ni la detallada biografía de Isaacson, ni los archivos autorizados que contienen material original del científico mencionan esa historia. Nunca he visto una fuente confiable que afirme que Einstein tenía el mismo tipo de ropa, le aseguró por correo electrónico a BBC Mundo Ronnie Gross, director de los AEA. Eso sí, según fotografías, el científico solía repetir el uso de una chaqueta de cuero para eventos formales e informales. Cuando una amiga descubrió que Einstein tenía una leve alergia a los suéteres de lana, fue a una tienda y le compró unas camisetas de algodón que usaba todo el tiempo, según describe Isaacson. Tal vez de ahí surge parte del mito de que el científico usaba el mismo tipo de ropa para no tener que malgastar el tiempo pensando qué ponerse cada día. Su famoso aspecto de científico despeinado también se volvió icónico. Incluso su actitud despectiva hacia los cortes de pelo era tan contagiosa que Elsa, Margot y su hermana Maja lucían el mismo cabello gris desaliñado, especula Isaacson. Einstein fue un hombre muy austero. No ambicionaba dinero más que el que le permitía vivir sin lujos. En la entrevista de Saturday Evening Post de 1929, el periodista hace una descripción del escritorio de Einstein, calificándolo de sobrio. El único instrumento de Einstein es su cabeza. No necesita libros, su cerebro es su biblioteca. Cuando le ofrecieron el puesto en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos, en la década de 1930, sus pedidos para su nueva oficina también fueron escasos. Un escritorio o mesa, una silla, papel y lápices. Así, y una gran papelera para poder tirar todos mis errores, respondió Einstein, según el biógrafo Dennis Bryan en su libro Einstein Alive, Einstein, una vida, de 1996. Einstein se retiró oficialmente del instituto en 1945 a los 66 años, pero continuó trabajando allí en una pequeña oficina. Como parte de su rutina diaria, se despertaba, desayunaba y leía los diarios. Luego, cerca de las 10 de la mañana, caminaba lentamente desde su casa al instituto, llamando la atención de la gente con la que se cruzaba, ya que para ese momento era toda una celebridad. Einstein trabajó hasta que el dolor por la ruptura de una aneurisma de la aorta abdominal lo obligó a ir al hospital de Princeton, donde murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años. Hasta el final, el científico batalló para encontrar una teoría de campo unificado para el campo electromagnético y el campo gravitatorio, pero no lo consiguió. Sin embargo, su perseverancia, genialidad y descubrimientos lo convirtieron en la cara más famosa de la ciencia de los últimos siglos, e igual nunca perdió su humildad. No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso, le escribió Einstein a Carl Selig, su primer biógrafo, en marzo de 1952. Que Albert
Einstein forma parte del grupo de científicos más importantes de la historia que cambiaron para siempre la concepción del universo y el espacio-tiempo, no es ninguna novedad. Sus hallazgos fueron hace más de 100 años, pero hoy en día se siguen poniendo en práctica y son la base de muchísimas cosas cotidianas que desconocemos. En detalle, cuál fue su aporte a la ciencia y de qué manera impacta hoy en día. La teoría de la relatividad de Einstein cambió para siempre la forma en la que entendemos el espacio y el tiempo. A sus apenas 26 años, el científico alemán dedujo una de las fórmulas más importantes y reconocidas en la historia de la matemática. Se trata de la equivalencia entre la energía cinética y la masa. A pesar de ser considerado uno de sus descubrimientos más importantes, fue galardonado con el Premio Nobel de Física años más tarde por la teoría del efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física. Con este hallazgo, las personas pudieron aprovechar la luz solar para convertirla en energía y electricidad. Esto se ve reflejado en los sistemas de autoencendido o en los detectores de humo, entre muchos otros artefactos. Una de las afirmaciones de Einstein más populares es el que el tiempo es relativo. ¿Qué quiere decir con eso? El portal National Geographic explica que otro de los principales resultados de esta teoría es que el tiempo, al contrario que la velocidad de la luz, no es absoluto y depende del movimiento de los observadores. Es decir, puede que dos acontecimientos que parecen simultáneos desde la perspectiva de alguien no lo sean desde la perspectiva de otra persona. Y lo más curioso de todo esto es que ambos estarían en lo cierto. Las teorías del científico alemán no solo fueron revolucionarias en su época, sino que hoy son base de muchísimos aspectos cotidianos y otros objetos que usamos diariamente. Un claro ejemplo es el GPS, un sistema utilizado por la mayoría de las personas y que incluso ya viene incorporado en dispositivos móviles, como también en autos. Esto sucede gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, ya que los dispositivos están vinculados a satélites que giran alrededor de la Tierra a velocidades muchísimo más altas. Lo mismo sucede con los dispositivos láser. Por ejemplo, las cajas registradoras de los comercios, como también cualquier dispositivo láser, basan su funcionamiento en la teoría de la radiación estimulada, es decir, que esta tecnología permite desde leer un código de barras en segundos y señalar con un puntero hasta hacer funcionar materiales durante algunas intervenciones quirúrgicas delicadas. La teoría de la relatividad de Einstein también comprobó que el universo también se mueve y no es estático. Él se basaba en que la Tierra está formada por cuerpos masivos, los cuales deforman el tejido del espacio-tiempo. Esto comprueba que el universo no puede ser estático, sino dinámico. Otro de los aportes del científico a la ciencia fue la del efecto fotoeléctrico, que le valió su primer premio Nobel de Física en 1921. El efecto fotoeléctrico hoy funciona como el principio básico de la producción de energía eléctrica y se utiliza en diversos aspectos de la vida cotidiana, incluso en momentos donde uno no sabe que está presente ese descubrimiento. Por ejemplo, en células solares se utiliza el efecto fotoeléctrico para convertir la energía de la luz solar en energía eléctrica. Esto ocurre gracias a que los paneles solares están compuestos por materiales semiconductores que liberan electrones cuando son expuestos a la luz solar. Como consecuencia de esto, se genera una corriente eléctrica. «20 mejores frases de Albert Einstein».
1. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que no existen los milagros, la otra es creyendo que todo es un milagro. 2. La educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que se aprendió en la escuela. 3. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. 4. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. 5. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. 6. Una persona que nunca ha cometido un error nunca intenta nada nuevo. 7. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. 8. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. 9. La imaginación es más importante que el conocimiento. 10. El secreto de la creatividad es saber cómo esconder tus fuentes. 11. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. 12. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. 13. Todo debe simplificarse lo máximo posible, pero no más. 14. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. 15. Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. 16. Nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto. 17. No todo lo que cuenta puede ser cuantificado, y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta. 18. Nosotros los mortales logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. 19. Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. 20. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. La popularidad alcanzada por Einstein en vida es comparable con la de Newton, pero los siglos que separan a ambos personajes repercuten en que la difusión de la figura de Einstein haya llegado a cualquier lugar del mundo y a personas de cualquier edad y condición, dentro o al margen de los ámbitos académicos y científicos, mucho más allá de lo que sucediera con el conocimiento público que se tuvo de Newton en su tiempo y en la actualidad.
Sin embargo, desde el punto de vista de la comprensión y el entendimiento de sus obras, fue más y mejor asimilada la de Sir Isaac que la del soñador y atrevido Albert. Quizás sea debido a que la obra de este es más compleja, sobre todo la correspondiente a la relatividad general, la que matiza, amplía y modifica la significación de la teoría gravitatoria newtoniana. Einstein viajó por todo el mundo, entre otras razones porque se convirtió en una atracción en sí mismo. Fue distinguido con los más altos honores que un científico pudiera recibir. De él se publicaron y siguen publicándose libros y artículos que superan la popularidad de cualquiera. Ha sido elegido por la revista Time Magazine en 1999 como la persona de la centuria. Incluso se ha pretendido penetrar en su vida y en el proceso de gestación de su obra, como no se ha hecho con nadie, para bien y para mal. Es sin dudas un personaje singular, a la vez que uno de los más enigmáticos del siglo XX, un personaje de gustos sencillos. Vestía desaliñado, con ropa informal y muy usada. Vivía en una casa modesta, disfrutaba con los macarrones y un plato de lentejas con salchichas, tarta de manzana o ciruela, un café y un buen puro, aparte de la pipa, que siguió manoseando cuando ya tuvo prohibido el tabaco. Le gustaban las veladas musicales caseras con cualquiera del vecindario, pero huía de fastos y celebraciones, porque era un Einsteiner, un solitario en todos sus comportamientos, entre sus estudiantes, sus colegas y sus amigos y su familia. Uno de sus gozos más apreciados por él era adentrarse con una pequeña barca solo en las tranquilas aguas de los lagos que frecuentó, a pesar del riesgo que corría. Más de una vez tuvo en ascuas a su mujer, porque sabía poco del arte de la navegación. En realidad prefería la barca a otra actividad porque, además de proporcionarle el placer de la soledad, para él era el deporte que requiere menos energía, afirmación que corrobora su tendencia a la comodidad y a la buena vida dentro de la modestia que siempre lo caracterizó. ¿Qué quiso decir Einstein con Dios no juega a los dados? La teoría ofrece bastante información, pero no nos acerca mucho al secreto, escribió Albert Einstein en diciembre de 1926. En todo caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Esa fue la respuesta de Einstein a una carta del físico alemán Max Born. Según este último, el corazón de la nueva teoría de la mecánica cuántica latía de manera aleatoria e incierta, como si padeciera arritmia. Si la física antes de lo cuántico proponía que después de determinado hecho se obtenía un resultado preciso, la nueva mecánica cuántica parecía decir que después de cierta actividad obtendremos con cierto grado de probabilidad un resultado específico. Además, en algunas circunstancias, quizás obtendremos algo totalmente diferente. Einstein no estaba convencido y su metáfora de que Dios no juega los dados con el universo ha tenido una repercusión enorme a lo largo de las décadas. Es una frase muy conocida, cuyo significado es al mismo tiempo escurridizo, como sucede con la fórmula. Hermann y Pauline Einstein eran judíos, askenazis no practicantes. Pese a la secularidad de sus padres, a los 9 años, Albert descubrió y asumió su judaísmo con considerable pasión. Por un tiempo se comportó como un judío concienzudo y observante. Para cumplir con las costumbres, sus padres solían invitar cada semana a un erudito empobrecido a compartir la comida con ellos. De Max Talmud, después Talmey, un depauperado estudiante de medicina, el joven e impresionable Einstein aprendió matemáticas y ciencias y devoró los 21 volúmenes de Popular Books on Natural Science en 1880. Después Talmud lo guió hacia la crítica de la razón pura, 1781, de Immanuel Kant,
y de ahí a la filosofía de David Hume. La obra de este último resultó muy cercana a la del físico austríaco Ernst Mach, cuyo empirismo estridente, una filosofía que plantea algo así como ver es creer, rechazaba por completo la metafísica, las ideas absolutas del espacio y el tiempo, así como la existencia de los átomos. Este recorrido intelectual, sin embargo, dejó de manifiesto el conflicto entre las ciencias y sagradas escrituras. A los 12 años, Einstein se rebeló y desarrolló una aversión profunda al dogma de la religión organizada que le duraría toda la vida, un rechazo que se extendió a todas las formas de autoritarismo, incluidas las variantes del ateísmo dogmático. A Einstein le fue muy útil, 14 años después, ese intenso consumo juvenil de filosofía empirista. El rechazo de Mach al tiempo y el espacio absolutos le sirvieron para dar forma a su teoría de la relatividad especial, incluida la icónica ecuación, formulada en 1905 mientras trabajaba como un experto técnico de tercera clase en la oficina de patentes en Berna. 10 años después, Einstein transformaría por completo nuestro entendimiento del espacio y el tiempo con la formulación de su teoría de la relatividad general, en la que la fuerza de gravedad es reemplazada por la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, conforme envejeció y se hizo más sabio, rechazó el empirismo agresivo de Mach e incluso declaró alguna vez que Mach era tan bueno en mecánica como desastroso en filosofía. Con el paso del tiempo, el pensamiento de Einstein evolucionó hacia una postura mucho más realista. Solía aceptar el contenido de una teoría científica como una representación contingente verdadera de una realidad física objetiva. Y aunque no quería ser parte de ninguna iglesia, la creencia en Dios que albergaba desde su breve coqueteo con el judaísmo se convirtió en el fundamento sobre el que construyó su filosofía. Cuando se le preguntó sobre la base para su postura sobre la vida, explicaba: no tengo una mejor expresión que el término religioso para esta confianza en el carácter racional de la realidad y en el que accedemos a ella, por lo menos hasta cierto punto, gracias a la razón humana. El Dios de Einstein, sin embargo, era filosófico, no religioso. Cuando le preguntaron si creía en un ser supremo, respondió: creo en el Dios de Spinoza, uno que se revela en las armoniosas leyes de todo lo que existe, no en uno que se inmiscuye en el destino y las acciones de la humanidad. Baruch Spinoza, contemporáneo de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, pensaba que Dios era idéntico a la naturaleza. Esto provocó que fuera considerado un peligroso hereje y que lo excomulgaran de la comunidad judía de Ámsterdam. El Dios de Einstein es infinitamente superior, más impersonal e intangible, sutil pero no malicioso. También es determinista. Para Einstein, las armoniosas leyes de Dios reinan en todo el cosmos, gracias a su adherencia estricta a los principios físicos de causa y efecto. Por consiguiente, en la filosofía de Einstein no hay espacio para el libre albedrío. Todo está determinado, el principio y el final, por fuerzas sobre las que no tenemos control. Todos bailamos al son de una tonada misteriosa que toca un músico invisible en la lejanía. Las teorías de la relatividad especial y general ofrecían una manera nueva y radical de concebir el espacio y el tiempo, así como sus interacciones activas con la materia y la energía. Estas teorías son totalmente consistentes con las armoniosas leyes de Dios de Einstein. Sin embargo, la nueva teoría de la mecánica cuántica, que el físico alemán ayudó a fundar en 1905, contaba una historia distinta. La mecánica cuántica estudiaba las interacciones entre la materia y la radiación en la escala de átomos y moléculas sobre el fondo pasivo del espacio y el tiempo. En 1926, el físico austríaco Erwin Schrödinger transformó radicalmente la teoría al formularla en términos de funciones de onda
Las imaginaba de manera realista como ondas de materia, pero había un consenso creciente, promovido en particular por el físico danés Niels Bohr y el alemán Werner Heisenberg, que decía que la representación cuántica no debía leerse de forma literal. En pocas palabras, Bohr y Heisenberg creían que la ciencia se estaba enfrentando a los viejos problemas conceptuales sobre la descripción de la realidad con que los filósofos de los siglos anteriores ya habían lidiado. Bohr dijo: no hay un mundo cuántico, solo hay una descripción cuántica, abstracta física. Sería equivocado decir que la labor de la física es descubrir lo que es la naturaleza. La física se ocupa de lo que podemos decir sobre la naturaleza. Esta frase más o menos positivista fue retomada por Heisenberg. Tenemos que recordar que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Su interpretación de Copenhague, amplia y antirrealista, negaba que las funciones de onda representaran el estado físico real del sistema cuántico. Se transformó pronto en la interpretación dominante sobre la mecánica cuántica. Las variaciones más recientes de esas interpretaciones naturalistas sugieren que la función de onda es una manera de codificar nuestra experiencia o nuestras creencias subjetivas derivadas de nuestra experiencia de la física, que nos permiten usar lo que hemos aprendido en el pasado para predecir el futuro. Sin embargo, esto resulta completamente inconsistente con la filosofía de Einstein. Él no aceptaba una interpretación en la que el objeto principal de la representación, la función de onda, no fuera real. No aceptaba que su Dios permitiera que las leyes armónicas se desordenaran en la escala atómica con la incertidumbre y la indeterminación consecuentes que generarán efectos imposibles de predecir con claridad a partir de sus causas. El escenario estaba puesto para uno de los debates más importantes en la historia de la ciencia. Bohr y Einstein se enfrentaron por la interpretación de la mecánica cuántica. Se trató de un choque entre dos filosofías, dos interpretaciones metafísicas acerca de la naturaleza de la realidad y sobre lo que podemos esperar de una representación científica de esta. El debate comenzó en 1927 y sigue vivo, aunque los protagonistas ya no están con nosotros. El problema sigue sin solución. Esto no habría sorprendido a Einstein. En febrero de 1954, apenas 14 meses antes de morir, le escribió una carta al físico estadounidense David Bohm. Si Dios creó el mundo, sin duda, su principal interés fue dificultarnos su entendimiento.
El papel que desarrolló Albert Einstein a lo largo de su vida va más allá de las teorías que ofreció al mundo para llegar a comprender nuestro universo y se extiende a frases que quedaron marcadas en la historia. Algunas de ellas representan una crítica ácida a la época en la que se tocó vivir y que aún mantienen vigencia. Hoy no concebiríamos el mundo sin todo lo que él nos dejó, cambiando a su manera la concepción del mundo tal y como lo conocemos. Estas son algunas de las frases más emblemáticas que nos dejó Albert Einstein. El mayor misterio del mundo es que resulta comprensible. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Nosotros los mortales logramos la inmortalidad de las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. La memoria es la inteligencia de los tontos. Una persona que nunca ha cometido un error, nunca intenta nada nuevo. Estas frases emblemáticas de Albert Einstein aún nos ayudan a comprender, irónicamente, el comportamiento humano. Por ello, son palabras que trascienden cualquier época. No hay conflicto alguno entre tener una mente privilegiada y dejarse llevar por los placeres de la carne. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, solo estuvo casado 2 veces, pero su lista de conquistas puede rivalizar, por lo que sabemos, con la de los grandes cantantes. Sus aventuras casuales y otras relaciones extramatrimoniales, más o menos intermitentes, son conocidas y abundantes. La matemática Mileva Maric fue su primera mujer entre 1903 y 1919, un periodo marcado por peleas e infidelidades. Tras conocer a Einstein en el Instituto Politécnico de Zúrich en 1896, Mileva se quedó embarazada y es expulsada. Aunque era una de las pocas instituciones de educación superior que admitían mujeres, parecía que tener a una soltera embarazada era demasiado. Así que dio a luz una niña que posteriormente desapareció sin que nunca se haya aclarado si murió o fue dada en adopción. Para Mileva el matrimonio supuso el fin de una carrera científica que prometía ser brillante. De hecho, muchos consideraban que ella tuvo un papel muy destacado en los descubrimientos de su marido. Ya casados, tuvieron otros 2 hijos, Hans Albert y Edward, con los que se quedaría Mileva en Suiza cuando Einstein se traslada a Berlín, una separación que poco tardaría en ser definitiva. En 1916, él le pide el divorcio, que finalmente obtendría en 1919, tras firmar una curiosa cláusula. Si alguna vez obtenía el premio Nobel, el dinero sería para ella, y no tuvo que esperar mucho tiempo, ya que lo ganó 2 años más tarde. Nada más divorciarse, Einstein se casó con su prima Elsa. Ese segundo matrimonio fue mucho más tranquilo, probablemente porque Elsa era paciente y tolerante, y es que fue precisamente con el salto a la fama, rozando los 40, cuando el físico inició su época más desenfrenada con las mujeres. La prueba de esta tolerancia es que en 1928 se llevó a un balneario a su esposa y a su amante de aquel momento, Toni Mendel, una adinerada judía berlinesa.
Dicen que Einstein acostumbraba a huir de los refinamientos de la alta sociedad. Amaba a las mujeres, afirmó Peter Blesch, cuyo padre fue amigo íntimo del físico, y cuanto más plebeyas, más le gustaban. Entonces, ¿por qué siguió casado con Elsa hasta que ella murió en 1936? Probablemente lo que buscaba en ella no tenía que ver con el sexo. Dormían en habitaciones separadas, sino con los cuidados de la cocina y la compañía. Parece que en realidad a Einstein le atraía más Ilse, la hija de Elsa, y por lo tanto su hijastra. En una carta escrita a un amigo poco tiempo antes de la boda, la propia Ilse confesó: ayer se planteó de pronto la pregunta sobre con quién debería casarse Albert, si conmigo o con mamá. En el año 2006, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que el propio Einstein ayudó a fundar en su día, publicó cerca de 1.400 cartas del premio Nobel que habían sido donadas por Margot, la otra hija de Elsa. En ella se revela que tuvo 6 amantes durante el matrimonio con su segunda esposa. Probablemente la relación más jugosa de todas fue la que sostuvo con Margarita Kondenkova, una espía rusa. Los comunistas querían seducir a los grandes cerebros. Einstein buscaba amor. Viajes, honores y distinciones. A pesar de su independencia y aversión a los hábitos sociales, alcanzó un reconocimiento científico y público, inusual hasta entonces para un científico.
Era requerido para participar en cualquier acontecimiento público de las más diversas índoles. Su nombre y su imagen llegaron a cualquier rincón del mundo, pero sobre todo hay que destacar que entre los científicos era respetado y sus opiniones escuchadas con atención. Su presencia en congresos y reuniones era esperada con inquietud y admiración, como recuerda Bohr, su más contumaz oponente cuántico, a propósito de Congreso Solvay en 1927. En las reuniones Solvay, Einstein había sido desde el comienzo una de las figuras más prominentes y varios de nosotros llegamos al Congreso ansiosos de conocer sus reacciones ante los últimos progresos. A la teoría cuántica se refiere. En 1911 ya gozó Einstein del privilegio de contar entre la veintena de físicos convocados para el primer Congreso Solvay, que trató sobre la teoría de la radiación y los cuanta. En 1909 recibió su primer doctorado honoris causa en la Universidad de Ginebra, al que le sucederían otros muchos, entre ellos el de Universidad Central de Madrid y las universidades más prestigiosas de su tiempo, sobre todo a partir de 1919, que le sobrevino la popularidad a que va unido para siempre. En 1921 visitó por primera vez Estados Unidos, en compañía del líder sionista Chaim Weizmann, con el fin de recaudar fondos para la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Otros lugares visitados fueron Japón, China, Sudamérica, Palestina, además de los frecuentes recorridos por países europeos. Los viajes tuvieron como finalidad difundir y debatir sus teorías científicas, acudir a actos y celebraciones ensalzados con su famosa presencia y apoyar la causa judía en su búsqueda de un territorio nacional. En 1952, a la muerte de Weizmann, le fue ofrecida la presidencia del Estado de Israel, que agradecido y respetuoso no aceptó, alegando: sé algo sobre naturaleza, pero apenas nada sobre seres humanos. De paso, pidió al embajador de Israel en Estados Unidos, que le había transmitido la propuesta, hiciera lo posible para que los periodistas levanten el sitio a que tienen sometida mi casa. De entre los recorridos hechos por Einstein en la década de los años 20, la estancia en París del 28 de marzo al 10 de abril de 1922 fue singular. La teoría de la relatividad, que en todas partes fue su contribución científica más atractiva y provocadora, se difundió pronto en Francia, pero con la peculiaridad que gran parte de los científicos franceses no se consideraron concernidos por la teoría, porque consideraban que sería algo pasajero, cuando no extravagante, ya que para ellos las leyes de la ciencia habían tocado techo y solo faltaba un toque final para dejar armado definitivamente el edificio según la concepción comtiana de la ciencia. Paul Langevin, para reducir tamaña ignorancia, intentó llevar a Einstein al Colegio de Francia en 1914, con la desafortunada coincidencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, que frustró el intento. La confirmación de la teoría general de la relatividad en 1919 hizo a Einstein famoso en todo el mundo, especialmente en Inglaterra. En cambio, apenas hubo noticias de tan sobresaliente hallazgo en Francia, pero sí desencadenó enfrentamientos entre los científicos franceses, propiciando la aparición de noticias y artículos en la prensa. Aprovechando el ambiente caldeado, Langevin consiguió llevar a Einstein a París, calentando aún más los ánimos como consecuencia del desarrollo y desenlace de la guerra, que aumentó sobremanera las tensas relaciones entre Francia y Alemania. Para quienes veían con buenos ojos la presencia de Einstein en Francia, este era presentado como un sabio suizo. Para los reticentes era simplemente un alemán cuya presencia
podría herir muy respetables sentimientos patrióticos. De la complejidad de la teoría, del paradójico personaje que despertó la adoración de un ídolo incomprensible para todos, y de la división entre los científicos que puso de manifiesto públicamente cómo la ciencia está sometida a revisiones y mudanzas, se hicieron eco la prensa, la universidad, las instituciones científicas, las tertulias y las gentes de la calle, con el consiguiente debate que, en opinión de los estudiosos del fenómeno, fue excepcional, pero efímero. Meses después de su paso por Francia, el 10 de noviembre de 1922, le comunica, durante su gira por Asia, la concesión del Premio Nobel correspondiente al año 1921, por sus contribuciones a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Había sido candidato en 8 ocasiones más. Recogió el premio en su nombre el embajador alemán en Suecia. Einstein hizo la lectura correspondiente ante la Asamblea de Naturalistas Nórdicos en Gotemburg en julio de 1923 sobre ideas fundamentales y problemas de la teoría de la relatividad, por la que él se consideraba más acreedor al premio. La dotación, $32.500, se la hizo llegar a Mileva, cumpliendo el acuerdo suscrito en las cláusulas del divorcio años A, seguro de que algún día le llegaría tan prestigioso galardón. Aquel dinero fue destinado a la compra de 3 viviendas cuyas rentas permitieron a Mileva sobrevivir y sufragar los elevados gastos del tratamiento psiquiátrico de su hijo Edward. Durante los 22 años que vivió en Princeton hasta su muerte en 1955, no viajó fuera de los Estados Unidos, ni recibió distinciones dignas de mención. Una vida al fin tranquila como siempre deseó, entregado al estudio, la reivindicación de la paz mundial, la música y la navegación mientras sus fuerzas se lo permitieron. Uno más entre quienes habitaban aquellos contornos, admirado y querido por el vecindario, para quienes siempre fue el profesor.
existen varias cartas firmadas por el científico Albert Einstein que tratan sobre la relatividad, sobre Hitler y sobre el poder de resistencia y solidaridad de los judíos, que fueron subastadas por la casa de subastas Nate Sanders en Los Ángeles, California. Las cartas más importantes, con precios de salida de $25.000, $30.000, son testimonio. En una de ellas, con una gran repercusión en los medios, en la que condena el fanatismo hitleriano y dice que ha arruinado completamente la vida de todos los que lo rodeaban. Einstein escribió la misiva en alemán el 17 de abril de 1934 desde Princeton, Nueva Jersey, dirigida a la matemática serbia Mileva Marić, su primera esposa, con la intención de expresarle su confianza en una intervención química para tratar a su hijo Edward, que padecía de esquizofrenia. Sería un fuerte estímulo para el sistema secretor creado por una deficiencia de azúcar en la sangre, declaraba Einstein, aunque consideraba que era mejor no precipitarse con dicho tratamiento y esperar hasta que se adquiriera más experiencia. El científico que recibió el Premio Nobel de Física en 1921 adjuntó un cheque para que Marić pudiera saldar las deudas bancarias y confesó sentirse agobiado por los diversos actos de asistencia que le limitaban o restringían al máximo. Todo ello era resultado de esa locura hitleriana que se había apoderado de Alemania. En 1934, poco tiempo después de la carta de Einstein, Hitler soltó las siguientes palabras ante la presencia de un corresponsal británico: a riesgo de parecer un charlatán, le digo que el movimiento nazi continuará durante 1000 años. No olvide cómo la gente se reía de mí hace 15 años, cuando declaré que algún día gobernaría Alemania. Se ríen ahora tan tontamente como antes, cuando declaro que permaneceré en el poder. Entre las cartas de Einstein subastadas por Nate Sanders, hay una especialmente interesante escrita en alemán, dirigida a su hermana Maja, 2 años menor, y fechada el 6 de septiembre de 1921, el año del primer Nobel de Física. Lo recibió en 1922 y durante el engañoso periodo de entreguerras, cuando emprendió una gira de conferencias por todo el mundo. Visitó España en 1923. Tendré que estar en Holanda a principios de noviembre de 1921. Antes se supone que debería ir a Múnich, pero no lo haré porque pondría mi vida en peligro. Einstein era perfectamente consciente de que algo diabólico se estaba cociendo en ese momento en Alemania. Una oleada de antisemitismo y 2 años después, el famoso Putsch de Múnich, el fallido intento de golpe de Estado por parte del partido nazi. En 1923 fue un año significativo en la historia de la humanidad. Howard Carter accedió a la cámara funeraria de Tutankamón y tras el intento de golpe de Estado en Múnich, Adolf Hitler, Rudolf Hess y otros conspiradores fueron arrestados. Una última carta destacable, con fecha del 10 de junio de 1939 y dirigida a Maurice Lenz, un pionero en el campo de la radioterapia, contiene el siguiente parecer de Einstein, en inglés: el poder de la resistencia que ha permitido al pueblo judío sobrevivir durante miles de años se ha basado en una gran medida en las tradiciones de ayuda mutua. Espero que podamos soportar esta prueba también como hicieron nuestros padres antes que nosotros.
el día que Einstein no quiso que lo salvaran. Es hora de irse. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Tenía 76 años y juzgó que su vida estaba cumplida. Había sufrido la rotura de un aneurisma de aorta abdominal y el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton, Estados Unidos, resumió su filosofía de vida y su posición frente a la muerte. La historia oculta del genio que fue pacifista, antinazi y trabajó en silencio por los inmigrantes judíos. Muchos aspectos cruciales de su vida siguen sin ser conocidos. No quiso que lo salvaran, tenía 76 años y juzgó que su vida estaba cumplida. El 16 de abril de 1955 había sufrido la rotura de un aneurisma de aorta abdominal, del que había sido operado en 1948. En el hospital de Princeton, Estados Unidos, Albert Einstein resumió su filosofía de vida y su posición frente a la muerte. Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte, es hora de irse, y lo haré con elegancia. Murió 2 días después, el 18. Subordinar la muerte a un acto de elegancia y de buen gusto es tan revolucionario como la teoría de la relatividad con la que Einstein dio vuelta al mundo. Abrió la puerta a nuevas teorías sobre el nacimiento del cosmos, su evolución y destino, y con la que sacudió toda la teoría conocida sobre los elementos, la luz, la masa, la energía, el tiempo y el espacio. De alguna manera fue el padre de la bomba atómica y de las armas nucleares. Fue un científico decisivo para que en plena Segunda Guerra este poder devastador llegara primero a los aliados y no a los nazis. Lamentó haber tomado parte del proyecto atómico, pero no se arrepintió. Lamentar haber hecho algo sin arrepentirse también es tan revolucionario como la teoría de la relatividad. Einstein lo puso en claro en Nueva York en 1945, cuando Hiroshima y Nagasaki todavía humeaban. Los físicos que participaron de la construcción del arma más tremenda y peligrosa de todos los tiempos se ven abrumados por un similar sentimiento de responsabilidad, por no hablar de culpa. Nosotros ayudamos a construir la nueva arma para impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que, dada la mentalidad de los nazis, habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. De alguna forma, a Einstein le llegaron las palabras del poema con el que José Agustín Goytisolo honró a Miguel Hernández. Es una historia conocida, amigos. Todos la recordamos. Viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado, que amó y vivió, cantaba, hasta en la muerte, libre como los pájaros. La historia conocida de Einstein, por repetida, oculta su otra historia de pacifista, antinazi, antifascista, sionista, con una particular visión del mundo, que marchaba en contra del autoritarismo de una época que vivió y padeció. Tal vez sea valioso recordarlo por ese aspecto poco conocido de su vida o poco divulgado, más que por lo que siempre surge al hablar de su vida y de su genio. El último día de Albert Einstein fue tan sorprendente como su vida y teorías, tanto que robaron su cerebro. El científico había dicho a su familia que no quería que lo estudiaran, pero a las pocas horas de que murió, el 18 de abril de 1955, un médico forense robó su cerebro mientras examinaba el cuerpo.
El médico escondió el cerebro en su casa, conservándolo en frascos. Einstein estaba escribiendo un discurso para una aparición televisiva en conmemoración del 7º aniversario del Estado de Israel, y sufrió un aneurisma aórtico abdominal. Ya en una ocasión anterior había presentado un problema similar y pudo hacérsele cirugía, pero esta vez él no quiso ser intervenido. El médico que robó el cerebro de Einstein era Thomas Harvey, y estaba convencido de que era indispensable estudiarlo porque el científico era uno de los hombres más inteligentes del mundo. Einstein había dejado instrucciones para ser incinerado, cosa que se hizo, pero su hijo Hans aceptó que se estudiara el cerebro. Fue así que Harvey comenzó su estudio cortando el cerebro en 240 partes, algunas de las cuales fueron enviadas a diferentes especialistas. En 1985, Thomas Harvey publicó un artículo en el que afirmaba que el cerebro de Einstein era diferente a un cerebro promedio, pero estudios posteriores pusieron en duda esta afirmación. Más tarde se encontró que sí existían algunas particularidades morfológicas, aunque la comunidad científica se ha mostrado escéptica respecto a estos resultados. Actualmente, algunos de los fragmentos se pueden observar en el Museo Müller del Colegio de Médicos de Filadelfia. Si quieres saber cómo fueron los últimos días de Albert Einstein, cuáles fueron sus últimas palabras y dónde estaba cuando murió, no te despegues, pues te voy a contar detalles muy interesantes sobre la muerte del científico más importante del siglo XX. ¿Cómo fueron los últimos días de Albert Einstein? Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton. El científico aceptó que iba a morir de una manera muy tranquila, sin alterarse, según lo reveló su secretaria, pues él consideraba que se trataba de un evento natural. Aunque se le ofreció la posibilidad de una cirugía para tratar la hemorragia interna causada por un aneurisma de la aorta abdominal, Einstein la rechazó, ya que pensaba que era de mal gusto prolongar la vida de manera artificial y que ya era su momento de morir. Junto a su cama del hospital quedó el discurso sin terminar que estaba preparando para el 7º aniversario de la independencia de Israel. Lo último en lo que el científico alemán trabajó fue en la teoría del campo unificado, un intento para reconciliar todas las fuerzas de la física. Actualmente, esa búsqueda continúa en varios campos, entre ellos la física experimental de partículas elementales, la cosmología y la física matemática. En sus últimos años, Einstein se retiró de su puesto en Princeton, se dedicó a hablar de muchos temas sociales y políticos y se unió a organizaciones de derechos civiles. Mostró apoyo público al Estado de Israel, pero criticó el exceso de violencia. Además, le gustaba mucho navegar y disfrutaba escuchar música. En su cumpleaños número 75 le regalaron un loro, así que pasaba mucho tiempo con él y le contaba chistes. Cuando su salud empezó a empeorar, decidió mantenerse aislado e hizo los arreglos pertinentes para que su cuerpo fuera incinerado, aceptando tranquilamente que había llegado la hora de morir. ¿Cómo murió y qué ocurrió el día de su muerte? El 17 de abril de 1955, el aneurisma de la aorta abdominal de Einstein se reventó, provocándole una hemorragia interna y un gran dolor. Aunque aceptó ser trasladado al hospital de Princeton, una vez ahí decidió que no quería ser intervenido quirúrgicamente. Pasó sus últimas horas en el hospital, recibiendo algunas dosis de morfina para el dolor y en la madrugada del 18 de abril murió. El tipo de aneurisma que padeció Einstein está relacionado con la edad avanzada y suele presentarse de manera más frecuente en el sexo masculino, aunque también está relacionado con el tabaquismo. Einstein fue un fumador de pipa durante gran parte de su vida. En algún momento, sus médicos le dijeron que debía dejar de fumar, cosa que solo hacía esporádicamente, para luego retomar el hábito. En 1948, Einstein se sometió a una cirugía para evitar que su aneurisma explotara, pero cuando finalmente el aneurisma reventó, dijo que quería morir de una manera elegante, sin recurrir a ningún método para prolongar su vida de manera artificial. Albert Einstein murió a los 76 años. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? El último día que vivió Einstein, durante un momento en el que el dolor animoró, leyó el periódico y habló sobre política y asuntos científicos.
Helen Duques, su secretaria, estuvo con él en sus últimas horas y contó que le dijo: «Estás realmente histérica. Tengo que morir en algún momento, y realmente no importa cuándo». Estas palabras fueron pronunciadas por el científico cuando Helen se levantó en mitad de la noche para ver cómo se encontraba. Cuando le preguntaron si deseaba someterse a una cirugía, contestó: «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme, y lo haré con elegancia». Las últimas palabras dichas por Albert Einstein serán siempre un enigma, pues las pronunció en alemán y solamente fueron escuchadas por la enfermera que lo atendía, quien desconocía este idioma, así que no pudo transmitirlas. Einstein murió en la madrugada mientras dormía. ¿Qué ocurrió con el cerebro de Einstein? Einstein no quería que ni su cuerpo ni su cerebro fueran estudiados y dejó instrucciones muy específicas sobre sus restos, pues quería ser cremado y que se esparcieran sus cenizas en secreto para no ser idolatrado en ningún sitio. Pero el patólogo Thomas Harvey, que condujo la autopsia, tomó sin permiso de su familia el cerebro. Harvey perdió su trabajo en el hospital de Princeton y se llevó el cerebro de Einstein a Filadelfia y lo conservó en una sustancia llamada celoidina, que es dura y gomosa. Lo almacenó en unos frascos y después de que su esposa amenazara con deshacerse del cerebro, lo guardó en una caja de sidra que mantuvo escondida debajo de un enfriador de cerveza. En sus tiempos libres, Harvey estudiaba el cerebro y en 1988 perdió su licencia médica después de reprobar un examen de competencia de 3 días. Esto llevó a que se mudara a Kansas y trabajara en una fábrica. El cerebro de Einstein fue seccionado en un laboratorio de la Universidad de Pensilvania en un procedimiento que tardó 3 meses en completarse. Se obtuvieron 240 secciones. Harvey conservó 2 partes para su propia investigación y distribuyó el resto a los principales patólogos y otros especialistas de la época. Cuando la familia se enteró de esto, otorgó el permiso para continuar con el estudio, poniendo como condición que los resultados solo se publicaran en revistas científicas y que se evitaran las conclusiones sensacionalistas. En 1985 se publicó el primer artículo sobre el cerebro de Einstein, donde se afirmaba que tenía una proporción anormal de 2 tipos de células, las neuronas y las células gliales. Más tarde se publicaron 5 estudios más que reportaron diferencias en células individuales o en ciertas estructuras. Todos estos artículos resultaron muy polémicos e incluso fueron refutados. Años más tarde, en 1999, Harvey y otros colaboradores afirmaron en una prestigiosa revista médica que el cerebro de Einstein tenía un patrón de plegado anormal en el lóbulo parietal y de nuevo la comunidad científica no se mostró convencida de los resultados. En 2010, los herederos de Harvey donaron todas sus posesiones, incluyendo los restos del cerebro de Einstein al Museo Nacional de Salud y Medicina. Entre estas pertenencias se encontraban 14 fotografías del cerebro completo que nunca habían sido reveladas al público. En la actualidad, el único lugar donde se pueden ver algunos de los fragmentos del cerebro es el Museo Mutter de Filadelfia, uno de los museos médicos más interesantes de Estados Unidos, que conserva especímenes anatómicos, instrumentos y modelos médicos. A pesar de lo escandaloso que suena el robo del cerebro por parte de Harvey, lo cierto es que este tipo de situaciones no eran inusuales en esa época, pues los hospitales solían tomar órganos que consideraban interesantes para estudiarlos. En noviembre de 2011, el Museo Mutter recibió una llamada en la que les ofrecían una caja con 2 porciones del cerebro de Einstein. El revuelo que causó esto hizo que el museo montara una exposición en cuestión de días y desde entonces se ha mantenido la exhibición abierta al público. También el Museo Nacional de Salud y Medicina de Silver Spring recibió una caja con muestras del cerebro, pero solo las exhibe ocasionalmente.
Albert Einstein murió aquel 18 de abril de 1955 y al irse nos dejó un gran legado científico, tecnológico y ético. Yo me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, con nuevas reseñas, nuevas historias de personajes, celebridades y hechos que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Un abrazo y un cariño inmenso para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.